Ya los niños salieron y es tiempo para que nosotros estudiemos en base a nuestra porción semanal de la Torá, que esta semana lleva por nombre Tazria, ¿verdad? Tazria, que significa ella concibe o concepción, ¿verdad? También puede ser traducido así. O sea, la mujer cuando concibe, literalmente Tazria es así, ¿no? Como concepción. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar hoy este tema del octavo día. Es lo que vamos a estar viendo hoy. Dice la Escritura: el Eterno le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si una mujer queda embarazada y da a luz a un varón, será ceremonialmente impura por 7 días, así como es impura durante su periodo menstrual. Al octavo día circunciden el prepucio del niño. Entonces ahí nos da la instrucción de que al octavo día se debe circuncidar el prepucio del niño. Y de ahí estamos tomando este tema del octavo día. ¿Recuerdan la parashá anterior cuál fue? Si alguien me ayuda a girar un poquito la cámara para acá, que está un poquito como para allá. Luego a lo mejor me oyen y no me ven. ¿Cuál fue la parashá anterior, hermanos? ¿Ya se les olvidó? Shemini. Shemini. ¿Y qué significa Shemini? Octavo. Y ahora empieza la porción Tazria, e inmediatamente los primeros versos de esta porción se nos dice: al octavo día se debe circuncidar al niño. Entonces, los sabios de Israel han debatido o han hablado, ¿no?, por mucho tiempo de si existe una conexión entre Shemini, o sea, la parashá Shemini, el octavo día de la parashá Shemini, y el octavo día de la parashá Tazria, porque nos encontramos con 2 octavos días. En el octavo día de la parashá anterior, ¿qué ocurría? ¿Qué pasaba en ese octavo día? ¿Por qué era especial el octavo día de Shemini? ¿Qué ocurrió en ese octavo día? Ok, o sea, los sacerdotes fueron ordenados, consagrados durante 7 días. Y al octavo día, ¿qué pasó? Ellos empezaron su función, es decir, en el octavo día se inauguró el Mizkan. En el octavo día de la porción Shemini quedó oficialmente inaugurado el Mizkan, empezó a funcionar el Mizkan, el santuario. ¿Qué tenía de especial el Mizkan? ¿Qué iba a ocurrir ese octavo día? La presencia divina iba a descender en medio de su pueblo. Eso era lo que tenía de especial ese octavo día, la presencia divina descendiendo. Ahora, para Tazria tenemos otro octavo día. ¿Y qué tenía de especial este octavo día? Bueno, que en este octavo día se iba a llevar a cabo la circuncisión del niño, del varoncito que había nacido. En el octavo día se debía de circuncidar. ¿Creen ustedes que puede existir una conexión entonces entre estos 2 eventos, entre estos 2 octavos días? Es decir, entre la inauguración del Mizkan, la manifestación de la presencia divina, y la circuncisión de un niño varón. Y si existe una conexión, ¿cuál puede ser esa conexión? Bueno, cuando estamos hablando de circuncisión, estamos hablando de pacto. En hebreo, circuncisión se dice como, hermanos, Brit Milá,
O sea, no se dice nada más Milá, ¿sí? Brit Milá, que la palabra Brit es traducida como pacto, ¿sí? Como pacto. Usted sabe, literalmente Brit significa cortar, o sea, tal cual. Brit, la palabra hebrea Brit significa cortar, pero es traducida como pacto porque está relacionada, está conectada con el hecho de el pacto que el Eterno establece con el hombre. Y en ese pacto que el Eterno estableció, pues una característica era cortar. ¿Qué se cortaba? Los animales. ¿Se acuerda el pacto de las mitades? Pacto establecido por el Eterno con Abraham. Parte los animales por la mitad, o sea, córtalos a la mitad. Y de ahí viene la palabra Brit, ahí se aplica. Entonces, de una manera indistinta, Brit significa cortar, pero es traducida como pacto. De ahí que el término Brit Hadashah que utilizamos para referirnos al pacto renovado, lo que la mayoría conoce como el Nuevo Testamento. Más que eso, el testamento, ya hemos dicho, no es del todo correcto. Entonces, es más correcto decir el antiguo pacto, nuevo pacto, o mejor dicho, pacto renovado. Entonces, hablar de circuncisión es hablar de pacto, es hablar de una señal. Entonces, vea, porque empiezan a aparecer conexiones. En el octavo día de Shemini se inaugura el Mizkan y ocurre una gran señal, que es la manifestación de la presencia divina. En el octavo día de nuestra Parashat Tazria tenemos nosotros la palabra y circuncisión, que es Brit Milá, que nos habla de pacto y que también es una señal, es la señal del pacto. Entonces acá nos metemos en el terreno, en el tema de los pactos. En las Escrituras se nos habla de varios pactos que el Eterno estableció con el hombre. Y algo que tenemos que tener muy claro, y lo hemos aprendido durante mucho tiempo, es que ningún pacto establecido por Dios anula el pacto anterior. ¿Están de acuerdo? Ningún pacto anula al anterior, sino que lo que hacen los pactos es incorporarse. O sea, ya tenemos un pacto, ¿ok? Viene otro pacto, se incorpora al pacto que ya tenemos. Esto es como cuando existe un contrato y se le agregan cláusulas al contrato. Entonces no se anula el contrato original, permanece, continúa, nada más que se le están agregando nuevas cláusulas. Eso es lo que ocurre con el pacto en las Escrituras. Y cuando lo entendemos así, cuando lo vemos así, nos damos cuenta que por eso decir nuevo pacto no es del todo correcto. No es del todo correcto, porque realmente ese nuevo pacto no está haciendo otra cosa sino incorporarse al pacto que ya estaba. ¿Sí? Por eso es más correcto decir renovación, porque lo que sí hubo según las Escrituras fue un rompimiento, ¿no? Un quebrantamiento del pacto por parte del pueblo. Entonces el pacto tenía que renovarse otra vez, el mismo pacto. Cuando Su Majestad Yeshua dijo, esta copa es el pacto renovado en mi sangre, que por muchos es derramado, está hablando de cuál pacto. Incluso él dice, ¿verdad? El pacto de sangre. ¿Cuál es el pacto de sangre? El que Dios hizo con Abraham, el pacto de las mitades. Es ese pacto. El pacto que Dios, nuestro Padre Eterno, establece con el pueblo de Israel sobre la montaña del Sinaí, que se le conoce como el pacto mosaico, ¿sí? Ese pacto no anula el pacto con Abraham, al contrario, se incorpora al pacto, le da continuidad al pacto, a la promesa del Eterno. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos cuando estamos hablando del pacto. Ahora, ese pacto que el Eterno estableció con Abraham, el Eterno dijo, iba a tener una señal, porque todos los pactos tienen
una señal. Entonces, por ejemplo, el pacto que el Eterno hizo con Noé, ¿se acuerdan? Ese pacto, ¿cuál es la señal? El arco, ¿verdad? El arco del Eterno. Lo conocemos como arco iris, tampoco es muy correcto, ¿verdad? Arco iris. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan correcto arco iris? Porque Iris es una diosa pagana, entonces es como decir el arco de Iris, y no, es el arco de Hashem, ¿verdad? Es el arco del Eterno, es el arco que se ve en aquella visión de Apocalipsis. Está el trono del Eterno y ahí está el arco, ¿verdad? Multicolor en el trono del Eterno, detrás del trono. Entonces, el Eterno dice: yo pongo mi arco sobre las nubes como señal del pacto establecido con Noé. Entonces, el pacto que Dios estableció con Noé, ¿en qué consistía? ¿En qué consistía ese pacto? En que nunca más, dijo el Eterno, nunca más volveré a destruir la tierra con un diluvio. Y para que vean que mi palabra es en serio, ahí está mi señal. Ahí está el arco. Y cada vez que ustedes vean mi arco sobre las nubes, se recordarán de esa promesa que yo hice. Ahora, ¿quiénes se beneficiaban de ese pacto? Noé, nada más. Hasta nosotros, ¿verdad? También, todavía, ¿sí? Porque todavía el arco sigue apareciendo, ¿lo han visto? Todavía sigue apareciendo. Entonces, cada vez que llueve y que llueva muy fuerte, va a aparecer el arco del Eterno y nos va a recordar aquella promesa. Entonces, toda la humanidad nos beneficiamos de ese pacto. Ahora, el pacto que el Eterno hace con Abraham, ¿a quiénes beneficiaría ese pacto del Eterno con Abraham? ¿Para quiénes era ese pacto o quiénes se verían bendecidos o beneficiados? ¿Quién? La descendencia de Abraham, ¿sí? Entonces, vean, cuando analizamos el pacto del Eterno con Abraham, lo que podemos apreciar es como, diríamos, como unos escalafones, ¿no? Diríamos que hay como que un orden. Quizás la respuesta primaria, y muchos dicen, citan el texto que dice todas las familias de la tierra, porque dice así, ¿verdad? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y sí, pero antes de eso, lo que decía nuestra hermana Leida tiene mucha razón. Entonces, tenemos que seguir el orden de ese pacto que el Eterno establece, y primero se nombra la descendencia de Abraham. El Rab Shaul, aquel que es conocido como Pablo, entendió ese tema perfecto y lo resumió con unas sencillas palabras, ¿no? En una de sus cartas. El Rab Shaul escribió: al judío primeramente y también al griego. Entonces ahí él englobó a todos, ¿no? Al judío primeramente y también al griego, porque Dios es un Dios de orden y hace las cosas en orden. Y en los pactos Dios también estableció un orden. Pues el pacto con Abraham sigue un orden, y en ese orden primero deben de ser bendecidos los descendientes directos de Abraham, los que heredan la promesa de Abraham. Y eso la Torá nos lo enseña de una manera sencilla, ilustrándolo precisamente con la descendencia de Abraham. Abraham tuvo ¿cuántos hijos? Primero tuvo 2. Después tuvo otra mujer, tuvo más, otros 6, no creo. Entonces, pero básicamente siempre nos enfocamos en 2. De esos 2, el primogénito, o sea, el que nació primero, fue Ismael. Sin embargo, Ismael no fue el hijo de la promesa, fue Isaac, el segundo hijo. Ese fue el heredero de la promesa. En otras palabras, el pacto que Dios estableció con Abraham
iba a encontrar continuidad a través de la línea de Isaac, no la línea de Ismael. Aunque el Eterno dijo, a Ismael también lo voy a bendecir. Pero el tema del pacto va a fluir a través de la descendencia de Isaac. Isaac, a su vez, ¿cuántos hijos tuvo? También tuvo dos. ¿Sí? Y de estos dos, el mayor fue Esaú. Pero Esaú no fue el que heredó la promesa, sino Jacob, al cual el Eterno le cambió el nombre por Israel. Y él fue el heredero de la promesa. El pacto continuaba, iba a encontrar su cumplimiento a través de la descendencia de Israel, no de Esaú. Y así, ¿no? Así nos podemos continuar y para darnos cuenta que el pacto que el Eterno está estableciendo lleva un orden y se tiene que cumplir. Ahora, volvamos a la circuncisión. Tenemos ahí la señal del pacto. La circuncisión es señal del pacto. Y surge la pregunta, ¿por qué en el octavo día? ¿Por qué la circuncisión? ¿Por qué la señal tenía que darse en el octavo día? ¿Por qué no en el tercero, el quinto, el décimo, qué sé yo, o a los 40 días? ¿Por qué justamente en el octavo día? Bueno, hay muchas respuestas y me encantan a mí las respuestas de carácter técnico. Médicamente hablando, los doctores dicen es que el octavo día es el ideal, ¿sí?, para evitar cualquier tipo de problemas. El estado es óptimo, el mejor para llevar a cabo la circuncisión en el octavo día. Eso dicen los médicos. Pero desde una perspectiva, digamos, más profunda, un poquito más profunda, un poquito más profética incluso, ¿por qué el octavo día? Bueno, los números en las Sagradas Escrituras son importantes, ¿están de acuerdo? Los números son importantes, los números, muchos de ellos tienen una simbología importante. O sea, de hecho, todos los primeros 10 números, del 1 al 10, todos tienen una simbología importante. El 1, pues, ¿para qué les digo, no? O sea, el uno y único Dios verdadero, creador del universo. El 1 siempre conecta directamente con el Padre Eterno. El número 2, básicamente es el número del testimonio. Representa el testimonio en las Escrituras, ¿verdad? El número 2. Tenemos el 3, también muy importante. Tenemos el 4, también importante. El número 5. O sea, todos estos números son importantes. El 6, el 7, el 8, pero ahorita estamos con el 8. El número 8, el octavo. ¿Y qué es lo que el número 8, hermanos, representa? La eternidad. ¿Sí? El 8 representa la eternidad. ¿Qué más? ¿Qué más representa el 8? Un nuevo comienzo. Porque ¿qué es la eternidad sino un nuevo comienzo? ¿Verdad? Cuando hemos hablado así de los tiempos establecidos por el Eterno, hemos dicho que la eternidad para nosotros, un futuro, para el Eterno no, el Eterno vive en un solo plano, pero para nosotros la eternidad representa el futuro. Y por el momento estamos en un periodo de tiempo establecido en las Escrituras, en donde se tiene que completar la semana de la creación, que es decir, 7,000 años, ¿sí? Porque todas las cosas fueron creadas en 6 días por el Eterno y luego Él reposó el séptimo día. Entonces ahí tenemos representados 7 milenios. ¿Por qué? Ya hemos dicho esto en otras ocasiones, porque la Escritura dice para el Eterno un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces tenemos un día de la creación por un milenio, por cada milenio. Entonces ahorita en el conteo, en el calendario hebreo,
está ya cerca de completarse el sexto milenio. O sea, al completarse el sexto milenio, se supone que entraremos en esa etapa del séptimo milenio, o lo que es el Shabbat milenial, que también se le conoce como el reino mesiánico o el reino venidero. En ese periodo del séptimo milenio, nosotros en nuestra fe creemos firmemente que el Mashiach vendrá para reinar en esta tierra y para cumplir el propósito original establecido en Génesis capítulo 1. Lo que Adán, el primer Adán, no pudo cumplir, el segundo Adán lo va a hacer. Dirigir este mundo, gobernar este mundo de la manera correcta. El primer Adán fracasó, pero dice el Rab Shaul, viene un segundo Adán, el cual es Yeshua, quien va a cumplir con ese propósito, y entonces en ese milenio todos nosotros podremos disfrutar del plan original de Génesis. En ese sentido, explicaba esto un hermano muy querido, y él decía, nosotros tenemos Génesis capítulo 1 como el inicio de toda la palabra de la revelación del Eterno, pero de pronto, cuando pasó de la intromisión de la serpiente, se abrió un paréntesis en el tiempo. Eso es lo que pasó. Se abrió un paréntesis en el tiempo, y ese paréntesis se va a cerrar cuando el Mashiach regrese. Ahí se cierra el paréntesis y se le da continuidad al plan original. Eso será por un periodo de 1000 años, que Apocalipsis dice, ¿verdad? Nos habla de ese periodo de 1000 años. Pero después de esos 1000 años, es decir, después del séptimo milenio, ¿qué sigue? La eternidad. Bien dijeron, de ahí sigue la eternidad. Y de la eternidad, la verdad es que no sabemos mucho. Nos habla la Biblia acerca de la eternidad, o sea, en el sentido de qué hay allá. No, nada, no sabemos. Es un misterio. Y el hombre ha tratado y se ha esforzado por discernir, y se ha inventado muchas cosas en su cabeza acerca de qué es la eternidad o cómo se va a vivir la eternidad. En el pensamiento griego, es como que vas saltando entre las nubes, ¿no? Así lo ponen. Tú con tu barquita ahí entre las nubes y cantando alabanzas por siempre y para siempre. Bueno, ese es el pensamiento griego. ¿Cómo es realmente la eternidad? ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Es que no sabemos. Realmente no sabemos. Hay una serie que se llama Los 100. No sé si alguna vez lo han visto. Es una serie muy, muy compleja, ¿verdad? Pero al final de la serie tiene una cuestión así muy, ¿cómo diríamos? Es muy raro, ¿no? Yo creo que el escritor estuvo ahí, ¿qué metemos aquí, no? Pero él habla ahí de la trascendencia, y habla de seres superiores, y de que la humanidad está destinada a trascender a otro plano, a fusionarse, una serie de cosas que dice uno, pues quién sabe qué se habrán metido a esta gente o algo. Pero es un concepto así muy extraño. Pero finalmente hablan de trascender. La palabra clave es trascender, y eso es correcto, ¿sí? Porque nosotros queremos trascender a la eternidad. Amén. Queremos trascender a la eternidad. O sea, nuestra mirada no está puesta nada más en el séptimo milenio. Queremos trascender más allá, hacia la eternidad. Ya veremos, porque hermanos, ahorita estamos buscando primero nuestra trascendencia al séptimo milenio, al reino mesiánico. Pero en el reino mesiánico va a haber todavía por ahí pruebas. La situación, no crean que va a estar tan fácil. Digo, porque mucha gente ya confía en que no, ya la tenemos hecha.
pero no necesariamente, mi hermano. Todavía falta para poder trascender del séptimo milenio hacia la eternidad. Representado por el número 8, ¿por qué? Porque termina el séptimo milenio que sigue, el octavo milenio, pero ya no son milenios, ahí ya es la eternidad. Por eso bien dijeron, el 8 representa la eternidad y bien dijo nuestra hermana Eli, también representa un nuevo comienzo. Ahora, vamos a regresarnos un poquito. Estamos tratando de conectar lo que es estos dos octavos días, el octavo día de Shemini y el octavo día de Tazria. La inauguración del Mishkan con la presencia divina manifestándose y la señal del pacto de la circuncisión. Para entenderlo mejor, hay que regresarnos al principio, a Génesis, otra vez. La creación de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre. Ustedes han escuchado decir que en el principio Dios creó al hombre perfecto. ¿Alguna vez han escuchado eso? Yo lo escuché muchas veces y yo creo que yo hasta yo lo dije muchas veces, que Dios creó al hombre perfecto. O sea, Adán era perfecto antes de pecar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Para hacer que sí. Acá los veo como con dudas. Sí. Porque por eso. ¿Perdón? Nunca, a eso iba, ¿verdad? O sea, hemos escuchado, hemos supuesto o hemos entendido, pero la verdad es que la Torah nunca dice, eso es interesante, la Torah nunca dice que Dios creó al hombre perfecto. Entonces no era perfecto. Pero entiendo la posición de Sergio porque pues la mayoría de los creyentes durante mucho tiempo hemos tenido esa idea de que el primer hombre Adán fue creado perfecto, pero no fue así. La Torah nunca dice. Sí dice, y he aquí que vio Dios lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera, dice, no, mas no dice perfecto. Todas las cosas que Dios creó dijo, he aquí que era bueno. Con el hombre dijo, he aquí que era bueno en gran manera. Por eso se dice que el hombre es la corona de la creación. Pero la Torah nunca dice que el hombre era perfecto. Ahora, vamos a analizar esto desde una perspectiva física. Sí. Físicamente. Ahí sí era perfecto. Yo decía perfecto por eso, porque en su parte física era perfecto, o sea. Pero pues ahorita pues el cuerpo humano no es perfecto en ningún sentido. Cada quien es diferente, el otro es enfermedad. A ver, vamos a ver. ¿Por qué el hombre existe la postura de que físicamente el hombre no fue creado perfecto? Piensen en el tema que estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? Circuncisión. ¿Qué es la circuncisión, hermanos? Técnicamente hablando. Era una marca que se hacía. Eso fue más moderno. Ya se hizo debate aquí. No, pero a ver, ustedes abren un diccionario, ¿qué dice? ¿Qué es la circuncisión? O si le preguntan a un médico hoy día, ¿qué es la circuncisión? Bueno. Desde una perspectiva clínica, médica, científica, ¿no? ¿Qué es la circuncisión? Y ustedes se van a encontrar con que dice quitar el excedente. No tenés esa palabrita. Excedente. ¿Qué se entiende por excedente? Está de más. Está de más. Como que eso, ¿para qué lo quieres?
Eso no debe estar ahí. Eso está defectuoso. Eso hay que quitarlo. Eso no sirve. O si ustedes le preguntan a un médico, oiga doctor, y me debo hacer la circuncisión, ¿qué le va a decir el médico? Desde una perspectiva clínica, pues haría muy bien, porque realmente tener prepucio son puros problemas. Prepucios son puros problemas, infecciones, ahí esto, te va a decir el doctor y te va a hacer peor, ¿no? Hasta te vas a espantar, es muy mejor me circuncido. Ahora, ¿por qué Dios? ¿Por qué el Eterno puso el prepucio? Si era un excedente. Exacto, vean, porque todo esto, hermano, es un plan divino, es un plan del Eterno. El Eterno creó al hombre imperfecto con ese prepucio para que el hombre tuviera parte en el plan de redención. O sea, el hombre tiene su parte en el plan de redención. Cuando yo era estudiante en el seminario, recuerdo estar en la clase de teología, y el maestro de teología nos estaba hablando acerca del tema de la salvación, y llegó un momento en donde él nos decía, nos planteaba esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra parte, cuál es nuestra función en el tema de la salvación? Y entonces se abrió un debate en la clase y decía él, pues, ¿cuál es nuestra parte? ¿Arrepentirnos? Pues no, porque es el Espíritu de Dios el que nos convence del pecado, es el Espíritu de Dios el que nos lleva hacia el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ponemos? La fe, decía el maestro. No, se me hace que tampoco, porque la fe también viene de Dios, y entonces, pues no estamos poniendo la fe. Él nos da la fe, Él pone la fe en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Y al final el maestro dijo, no, pues creo que no hacemos nada. O sea, la salvación es totalmente plan. Y es que desde una perspectiva o desde una teología, como le llaman, neotestamentaria, pues nunca te va a quedar claro, ¿no? Cuál es la parte que te corresponde, qué es lo que tú tienes que hacer. Pero cuando lo vemos así, como lo estamos analizando ahorita, y nos damos cuenta que desde el inicio, desde que el Eterno creó al hombre, lo creó imperfecto para que el hombre tuviera parte en el plan de la redención. Y por eso el Eterno establece la circuncisión como señal del pacto. Es decir, tú quieres entrar en el pacto, tú quieres ser considerado por el Eterno para entrar dentro de esa línea de la promesa, dentro de ese grupo que van a ser bendecidos. Bueno, tienes que retirar eso que te puse de más. Entonces, es donde el Eterno establece esto. Entonces, esa es la razón. No es que el Eterno haga las cosas mal o imperfectas. El Eterno siempre tiene un plan. Él puso ese excedente para que fuera quitado como señal del pacto y para que el hombre manifestara de esa manera su disposición, su decisión de entrar en el pacto con Dios. Y eso ocurre en el octavo día. Entonces, si pensamos en Génesis, ¿qué día fue creado el hombre? Sexto día. ¿Sí? Por eso el número 6 es el número del hombre. Apocalipsis dice, ¿verdad?, que es el 6 el número de hombre. No porque el 6 sea un número malo, de mala suerte, como muchos, no, ni el 13 tampoco, ¿verdad? Al contrario, sino que el 6 es el número del hombre porque el hombre fue creado el sexto día. Ahora, donde hay una polémica es respecto a qué día el hombre pecó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué día fue que pasó eso de la serpiente y el fruto? Y mira, con que Dios dijo que no comen de ningún árbol, no, Dios no dijo
Podemos comer de todo menos de este. Ah, ¿por qué no? Mira, está rico. Ay, sí, ya se me antojó. ¿Cuándo pasó eso? Ese mismo día. El mismo día. Es decir, el sexto día. Muy bien. Entonces, en el sexto día que fue creado el hombre, ese mismo día, ¡pum!, la regó. El mismo sexto día. Ahora, ¿la cosa se quedó ahí? No. ¿Qué dice la Torá en Génesis? Después de eso, el Eterno creó ¿qué cosa? El Shabbat. El Shabbat, el séptimo día. Y eso fue, ahora sí como que, pues mira de lo que te vas a perder, ¿verdad? Mira de lo que te vas a perder por lo que hiciste. Mi reposo, mi Shabbat. Entonces el hombre es expulsado del huerto en el sexto día. El Eterno crea el Shabbat y ahora el hombre tiene la expectativa, el hombre va a buscar la manera de regresar, ¿sí? De regresar al huerto, de regresar a su estatus, de regresar al pacto. Pero vean ustedes cómo en la misma creación en Génesis nos quedamos ahí en el séptimo día porque viene el Shabbat y entonces el hombre se queda ahí, digamos, suspendido en esa parte del tiempo, esperando que el octavo día. Pues por eso la circuncisión, que por cierto la circuncisión que vemos aquí nosotros en Levítico capítulo 12 no es el origen, ¿verdad que no? La circuncisión ya estaba desde Abraham, mucho tiempo atrás. Ya había sido establecida como señal del pacto. Entonces, lo que tenemos acá es que la circuncisión es la señal del pacto, es la manera como el hombre va a encontrar el camino de regreso. En otras palabras, va a encontrar la redención. Y así es como vamos descubriendo, vamos encontrando esa conexión entre el octavo día de Shemini porque recuerde, Shemini es del Mizkan. El Mizkan representa la presencia divina. Y yo quiero que usted piense en el Mizkan como una representación del jardín del Edén. Porque eso es lo que viene a ser el Mizkan. ¿Qué tenía de especial el jardín del Edén? Que la presencia del Eterno ahí andaba, ahí se paseaba. Ese era lo más especial. O sea, ni siquiera el árbol de la vida, porque ahí estaba el árbol de la vida, pero ni siquiera el árbol de la vida era lo más importante o lo más especial del jardín del Edén, sino que la presencia divina se paseaba ahí, en el huerto. Cuando el hombre es expulsado del huerto del Edén, el hombre pierde su comunión con la presencia divina. En la teología judía dicen que cuando el hombre es expulsado del Edén, se enfrenta a una tierra llena de oscuridad. En el Edén no había oscuridad. En el Edén había luz. La presencia del Eterno resplandecía en el Edén. Cuando Adán y Eva salen al mundo exterior, fuera del huerto, se enfrentan a un mundo que está en tinieblas, que está en oscuridad. Y dicen en la teología judía que el Eterno, esto lo dice un Midrash, que el Eterno en su misericordia le enseñó al hombre a encender fuego para que no estuviera a oscuras en ese mundo. Y en la teología judía ellos dicen que de ahí viene la tradición de encender velas en el Shabbat. Claro,
Es su teología de ellos, ¿no? Pero ellos dicen, a partir de ahí, Adán ya encendía las velas de Israel, ¿verdad? Tiene que ver con cómo vas a regresar a ese estatus, cómo vas a recuperar tu comunión con el Eterno. Entonces el Eterno dijo cómo, y es a través de el pacto. Es a través del pacto. Es a través de lo que Dios le dijo a Abraham. Por eso es tan importante que conozcamos toda esta secuencia. Y por eso tenemos Sheminitas Ría como dos porciones que se interconectan con el tema del octavo día. Un octavo día para que se manifieste la presencia divina, un octavo día para que el hombre entre en paz y vuelva a tener esa comunión con Dios. Porque ya dijimos, el octavo día representa un nuevo comienzo. Para alguien que es circuncidado al octavo día, alguien que es circuncidado al octavo día, hermano, es alguien que se supone va a ser enseñado, educado bajo los términos de la palabra de Dios. Por eso lo están circuncidando. Digo se supone porque, pues también, ¿verdad? Hoy día hay muchas personas que hacen las cosas nada más por seguir una ideología, o por costumbre, o por tradición. Hacen cosas sin entenderlas. Realmente todo lo que hacemos debemos entender por qué lo hacemos. Pero en teoría, la circuncisión en un octavo día está representando ahí a un niño, a un varón que va a seguir un camino correcto, que va a seguir el camino del pacto. Cada niño circuncidado representa un nuevo comienzo. O sea, un nuevo comienzo para el hombre, una nueva oportunidad. Noé representó una nueva oportunidad para el género humano, porque la decisión del Eterno era acabar con toda la humanidad. Si la Torah no registrara, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, hermano, ahí se hubiera acabado todo. Noé representa una nueva oportunidad. Pero ahora, en cada niño circuncidado, a partir del pacto con Abraham, ratificado acá en Levítico capítulo 12, cada niño circuncidado representa la oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad, de una luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que está representando el octavo día. Y los nuevos comienzos también se relacionan en la teología hebrea con los nuevos nacimientos. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es una nueva oportunidad. Yeshua le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No vas a entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. O sea, le está hablando de un término muy conocido dentro del judaísmo. El nuevo nacimiento es un tema muy conocido, muy dominado en el mundo judío. El asunto es que en el judaísmo el nuevo nacimiento no es una experiencia única, es una experiencia que se vive varias veces durante la vida. ¿Se acuerdan algunas? ¿Cuándo se experimenta el nuevo nacimiento? Según la teología judía. Cuando gradúas, ¿verdad? Cuando gradúas, o sea, un niño comienza su educación, su preparación, cuando va al jardín de niños, y luego sigue su educación primaria, y luego sigue su educación ya básica, la secundaria, y luego sigue la preparatoria, y continúa preparándose, y llega ya a graduarse como un profesionista, una licenciatura, ya
termina su universidad, y entonces ahí en la teología hebrea es un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque un nuevo nacimiento es cuando como que terminas una etapa, es el cierre de una etapa y comienzas una nueva etapa, o sea, es un nuevo comienzo. Y sí, ¿no? Porque realmente, digamos, terminas tu educación y a partir de ahí ya, digamos, terminas con la escuela y vas a empezar una etapa totalmente distinta. Es un mundo diferente. O sea, ya a trabajar, ¿no? A la empresa, a ejercer tus conocimientos, o sea, todo va a cambiar. Eso es el nuevo comienzo. Ese es un nuevo nacimiento. Dijeron por ahí matrimonio. También el matrimonio es un nuevo comienzo. Es una nueva etapa, es un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque obviamente en el matrimonio todo cambia. Tu mundo de soltero, todo lo que tú conocías como soltero está a punto de cambiar cuando tú te vas a casar. Una vez casado, entras en otra dimensión, entras en otro mundo. Para algunos no es como que una experiencia tan agradable, o para nadie, ¿verdad? La mayoría de las veces, porque el ser humano es muy de acostumbrarte, de estoy contento así, estoy a gusto, de que no nos gusten tanto los cambios y menos los cambios drásticos. Entras al matrimonio y naces de nuevo. Empiezas otra vez. Es una etapa totalmente diferente. Por eso ahí estamos hablando también de un nuevo nacimiento, de un nuevo comienzo. Y así, o sea, por ahí no hay varias etapas en la vida que son conocidas así, como un nuevo comienzo, como un nuevo nacimiento. Y cada vez que una persona experimenta un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, ¿qué tiene que hacer? Como parte de eso, hacer tevilá. ¿Sí? Hacer tevilá, o sea, conocido como bautismo, se tiene que bautizar. Entonces, por eso cuando una pareja se va a casar, antes de casarse, hay que hacer tevilá. Que vas a entrar en ese mundo nuevo, vas a nacer otra vez, entonces hay que hacer tevilá. Cuando se gradúa, hace tevilá. Y así, o sea, cada vez que experimentas un nuevo nacimiento, haces tevilá, que es una purificación. Entonces nosotros mañana vamos a hacer tevilá, por cierto. ¿Por qué hacemos tevilá antes de Pesaj? ¿Saben? Porque lo hemos hecho y a lo mejor no lo tenemos muy claro. ¿Por qué hacemos tevilá antes de Pesaj? Porque es un nuevo comienzo. Estamos hablando de un nuevo año, hermano. Pesaj determina el inicio de un nuevo año ceremonial, de un nuevo año que el Eterno estableció, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Pesaj es la primera santa convocación. Ahí arranca, ¿no? Nuevamente la oportunidad, y de Pesaj estás ya viendo hasta el Yom Kippur. Porque a Sukkot ya viene siendo la gran fiesta de que, ya. Pero de Pesaj estás viendo Yom Kippur. Y un día vas a tener que estar ahí en Yom Kippur, en el escrutinio, en la espera de recibir una sentencia favorable o desfavorable. Y todo eso comienza desde Pesaj. Desde Pesaj tenemos que empezar a determinar cómo queremos que nos vaya en Yom Kippur. El Eterno estableció este plan en este mundo físico para que aprendamos a trabajar en nuestra área espiritual y veamos más allá de este mundo. Entonces todo eso, hermanos, conecta o se conecta con el tema del octavo día. El número 8 o el octavo día entrelaza, conecta todas estas cosas, desde la creación y hasta el final de tiempos, es decir, hasta la eternidad.
la señal del pacto establecida en nuestra porción, nos recuerda la importancia del octavo día, la importancia de poner nuestros ojos en la eternidad, la importancia de saber que venimos de una caída, que venimos de una situación comprometedora, hablando del pecado del hombre, y que estamos en un proceso de restauración, que estamos en un proceso de purificación. Todas las leyes de las que nos habla el libro de Levítico, que a muchos les parecen aburridas o les parecen como, es que se repite y se repite y se repite lo mismo, pero todo eso, mis hermanos, debemos de aprender a aplicarlo a nuestra propia vida y vernos reflejados en todo lo que el Eterno reveló. Es el plan de redención. Debemos estar en un compromiso de purificación permanente, siempre buscando la purificación. Entonces, vea, dijimos que el hombre no fue creado perfecto. Amén. No fue creado perfecto, pero el llamado de Dios para el hombre y la exigencia de Dios para el hombre sí es la perfección. Por eso podemos entender cuando el Eterno dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No te dice perfecto, pero quiero que busques y que alcances la perfección. Para terminar, les comparto este pensamiento que también viene de la teología judía. Se los comparto, ustedes pueden tener su propia idea, su propia interpretación sobre este texto que es misterioso y que también está en Génesis. Génesis 1:26, hasta se van a saber de memoria. Génesis 1:26. ¿Qué dice ahí? En la creación del hombre. ¿Cómo dice? No. Hagamos. Génesis 1:26. Hagamos al hombre. ¿Y cuál es el misterio, no? La polémica en ese texto? ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién le está diciendo hagamos? ¿Quién le está ayudando? ¿Quién está ahí metiendo mano? ¿Por qué Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Hagamos. ¿Quiénes? Los judíos dicen que a los ángeles. Hay varias líneas de interpretación, ¿verdad? Algunos dicen ángeles, como dice Sergio. Algunos dicen, no, le está hablando a los ángeles. Pero realmente los ángeles iban a meter mano en eso. Sería medio raro, ¿no? En el cristianismo tradicional, ¿verdad? ¿Qué se dice? Que está hablando con Yeshua y con el Espíritu Santo, o sea, la Trinidad, ¿no? La Trinidad. Entonces, el cristianismo dice, ahí está la Trinidad. Ahí están los tres. Ahí están los tres. No los puedes ver, pero ahí están. Cuando dice hagamos, ahí está la Trinidad. Pero vean que esta semana me encontré con este pensamiento que nunca lo había leído. Todos los años que tenemos perspectiva hebrea, nunca lo había leído, nunca lo había oído. A lo mejor ustedes sí. Pero que dice que cuando Dios dijo hagamos, le está hablando al hombre. O sea, le está hablando al hombre. Dice hagamos. Que lo que Dios está diciendo, mira, yo voy a hacer mi parte y tú tendrás que hacer la tuya. Tú tendrás que hacer tu parte para que puedas alcanzar esa imagen y esa semejanza conmigo. Tú vas a tener que tomar tus decisiones, como decía el hermano Lugo, ¿verdad? Tú vas a tener que hacer tu parte, tú vas a tener que cumplir. Yo te voy a decir cómo, yo te voy a mostrar el camino, pero tú tendrás que tomar la decisión. Entonces dicen estos comentaristas, Dios le está hablando al hombre, porque al final de cuentas la obra de la redención es un trabajo en equipo,
entre Dios y el hombre. El hombre tiene una pequeñísima parte, si usted quiere, pero al final de cuentas tiene una parte que hacer. Porque si la salvación es totalmente de Dios, pues entonces todos nos salvamos, ¿correcto? ¿O cómo ven? Si la salvación Dios la va a otorgar así, pues todos nos salvamos. ¿Para qué los mandamientos? Pero si Dios en el pacto mosaico dice, mira que yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la obediencia y la desobediencia, escoge tú. ¿Verdad? O sea, ya más no nos puede ayudar, ¿verdad? Más no nos puede ayudar. El Eterno dice, escoge, pero dice, yo te recomiendo que escojas la vida. O sea, si necesitas un consejo, mira, por aquí. Yeshua, ¿qué dijo Yeshua? Yo soy el camino. Yo soy. ¿Qué dijo Dios de Yeshua? Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Escúchenlo. Oye, hermano, ya más ayuda no se puede. Pero sigue habiendo esa partecita de nosotros que tenemos que decidir. Siempre vamos a tener las dos opciones, la vida y la muerte, el camino ancho y el camino angosto. Siempre vamos a tener eso. Esa es la parte que nos corresponde, cortar el excedente, la señal del pacto, la circuncisión, manifestada de diferentes maneras. Eso es lo que nos corresponde, mis hermanos. Y eso es algo que hacemos no una vez en la vida, lo tenemos que hacer todos los días. Todos los días tenemos que estar renovando nuestro compromiso con el Eterno hasta que no lleguemos a donde queremos llegar. Amén. Pues Shabbat Shalom, y que este tema nos ayude a entender mejor ese plan que el Eterno tiene preparado para nosotros, donde ya estamos, porque ya decidimos estar acá. Pero que el Eterno nos ayude a seguir entendiendo, a seguir discerniendo, a seguir firmes, a no rendirnos y a llegar a la meta, porque recuerden que esto se trata de llegar a la meta. El mismo Rab Shaul dijo, no que lo haya alcanzado ya, no, yo prosigo. Y hasta él decía, no me voy a quedar yo en el camino. Si él pensaba así, imagínense nosotros. Pues tenemos que perseverar, insistir y no rendirnos hasta llegar a la meta. Shabbat Shalom, mis hermanos, bendiciones para todos, para los hermanos virtuales también, bendiciones. Recuerden, estamos ya a unos cuantos días de la celebración de Pesach. Sigamos preparándonos para esto. Por lo pronto mañana tenemos vida, tenemos purificación.